Aires y ha querido compartir con nosotros esta reunión. Ella es de la iglesia donde nosotros estábamos pastoreando en Buenos Aires por 10 años y bueno, seguimos en contacto porque hicimos además una amistad con ella, con tu mamá, así que un gusto tenerte con nosotros, Mirta. Y creo que iba a ingresar una chica que antes se congregaba en Tabernac y que ahora vive en Córdoba. Vamos a ver, porque tiene un nene chico y capaz que no pudo entrar, porque tiene que atender a su nenito. Pero bueno, vamos a estar comenzando entonces con nuestra reunión. Ya estamos en tiempo de inicio. Mientras tanto, antes de tener una oración y cantar algunas canciones, algunos me han preguntado qué pasa con Right Now Media, que es la plataforma que teníamos y que nos permitía mirar mucho material. No todos lo estaban usando, una pena, pero sí algunos que lo usaban, ante la imposibilidad de ingresar últimamente, me preguntaban qué era lo que sucedía. Estoy en esta semana resolviendo ese tema, pero quiero decirles que cuando se vuelva a abrir, va a ser todo en español, lo cual va a ser mucho más sencillo de ingresar, de anotarse y de mirar todo el material que tenemos en esa plataforma. Así que tengan paciencia, pero en esta semana vamos a estar trabajando para rehabilitar esta hermosa plataforma con mucho material para nuestra edificación. ¿Qué otra cosa? A ver si alguien me recuerda algún anuncio importante que tengamos que dar. Decirles que el próximo domingo nuestra reunión será de celebración de Santa Cena, así que nos estaremos enfocando en ese tema el próximo domingo. Si alguien tiene algún anuncio, algo para dar, que están en Zoom, pueden hacerlo ahora y después ya comenzamos el tiempo de alabanzas al Señor. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a comenzar orando al Señor y le voy a pedir a Ariela que nos guíe en una oración y luego Cristian nos va a guiar en un tiempo de canciones. Oramos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos para buscarte juntos. Gracias, Señor, porque traes palabra nueva y fresca para nosotros hoy. Y también podemos, Señor, traer nuestras peticiones a tus pies, Señor, sabiendo que sos un Dios que escucha y que obra a nuestro favor. Te pido, Señor, que te quedes en esta reunión, que tomes el control de cada una de las partes y queremos tu bendición. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, antes de cantar, Cristian, quiero darle la posibilidad a Mirta de que salude a la gente. Ella ha estado en algún momento por acá, conoce la zona, creo. Así que Mirta, si querés saludar a los hermanos. Quiero decirte esto, que la mayor parte de la gente en este momento está conectada a través de YouTube y lo están mirando por WhatsApp y directamente están conectados con el canal. O sea, nos están viendo a nosotros y están participando del encuentro desde ese lugar. Entonces, la mayor cantidad de personas se conecta de esa manera. Por eso que aquí en Zoom somos una minoría. Así que bueno, Mirta, si querés saludar a los hermanos, presentarte
y bueno, lo que sienta en tu corazón. Bueno, a ver, ¿me escuchan ahí? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, yo soy Mirta Carro, como dijo Carlos. Tuve la bendición de tener a Carlos como pastor y también como discipulador en muchos años. Realmente es una bendición poder haberme reencontrado, porque hacía mucho tiempo que realmente no nos volvíamos a hablar y a escuchar, y bueno, resurgió hace ya en esta pandemia, digamos, la posibilidad de volver a conectarme con Carlos, y bueno, tengo los devocionales diarios y las charlas de él, y bueno, realmente ha sido de tanta bendición en mi vida, Carlos, lo extraño, lo extrañamos en realidad en la iglesia mucho. Él ha dejado un legado, un recuerdo muy grande en la iglesia. Yo soy de Sanabria, Devoto Centro, probablemente la conocen o alguno lo ha escuchado. Nuestro pastor en ese tiempo principal era Miguel Serpone, y bueno, yo soy una hija de Dios desde el año 85, que acepté al Señor en mi vida, en mi corazón, y soy muy feliz desde esa época de tener al Señor en mi vida y de haber conocido a muchas personas, entre ellas a Carlos y a Marcela, obviamente, ¿no? Así que bueno, hoy quise compartir con ustedes, les mando un saludo muy grande desde acá, desde Buenos Aires. Conozco, gracias a Dios, la zona de Mandolabo, bueno, es una zona muy privilegiada y tienen la gracia de Dios de vivir en un lugar tan bonito. Así que bueno, les mando un abrazo grande a todos mis hermanos, que sea con bendición, con paz, y que el Señor nos acompañe todos los días, y que la bendición del Señor esté sobre cada una de sus vidas, de sus hogares, de su familia y de todas y cada una de las capillas y las iglesias allí en el sur. Y siga tomando la vida de Carlos y usándolo como seguramente lo viene usando todo este tiempo en sus vidas, y que siga siendo de gran bendición como seguramente lo es y lo ha sido para mi vida. Un beso enorme a todos. Bueno, muchas gracias, Mirta, y saludos a tu mami. Gracias, Carlos. Vamos, Cristian. Muchas gracias. Hermosas canciones de exaltación de nuestro Señor y el énfasis en la esperanza que tenemos de que Cristo pronto viene. Pero mientras tanto estamos aquí en este mundo y en este mundo, en medio de tanta oscuridad y de tanta confusión, tenemos la palabra de Dios que nos trae luz. Y esa palabra que leemos y que debemos leer permanentemente, es una palabra que tiene que ser interpretada también. Hace 2 miércoles atrás, Marcelo nos compartió sobre este método de estudio bíblico sencillo y básico, que se trata de 3 partes importantes, como es la observación, la interpretación y la aplicación. Y Marcelo nos habló de la importancia de la observación. Cuando leemos un texto bíblico, sea un capítulo, sea parte de un capítulo, sea un versículo, y deseamos meditar en él, y deseamos ahondar y profundizar y poder entender la palabra, entonces tenemos que, en primer lugar, aplicar el primer principio de este método, que es la observación del texto. La observación nos permite tener panorámicamente una comprensión de lo que el autor está transmitiendo. Y Marcelo usaba el ejemplo de cuando un jugador se para en la cancha para jugar el partido, cuando el equipo está allí plantado y que van a dar el puntapié inicial, todos observan su lugar y desde su lugar observan el campo de juego, observan el panorama, sabe dónde está ubicado cada uno. Eso tiene que ver con la observación. Y las cosas que nosotros, por ejemplo,
cuando vamos a comprar algo observamos minuciosamente, tratamos de entender, por ejemplo, si vamos a comprar un electrodoméstico, tratamos de entender qué usos tiene, para qué sirve y cuánto va a costar lavarlo después. Entonces, a veces algunas maquinitas son muy lindas, pero después cuando en el uso volvemos al antiguo rallador, ¿no? De zanahorias, por ejemplo. Entonces, observar. Las mujeres tienen una capacidad especial de observación porque pueden observar más en detalle las cosas. Así que corren con ventaja sobre nosotros, aun cuando leen la Biblia. Muy bien. Dejando de lado la observación, pero no de lado totalmente, sino porque hoy vamos a ocuparnos de la interpretación del texto, vamos a señalar algunas cosas que son elementales, que son básicas, y que seguramente muchos de ustedes, porque tienen experiencia y tienen vida cristiana, habrán escuchado más de una vez, y seguramente muchos están aplicando permanentemente este método de comprensión de las Escrituras. Así que voy a decir cosas que de pronto para la mayoría son cosas sabidas. Pero vamos a usar unas plaquitas que vamos a comenzar a usar, y vamos a usar la primera de ellas que arranca con una pregunta que es elemental. ¿Qué es la interpretación? ¿Qué es la interpretación bíblica? Entonces, siguiendo con el ejemplo de la observación, ahora nos conectamos con la segunda fase, diríamos, de la búsqueda de interpretar o de comprender las Escrituras. Y esta segunda fase es la interpretación. Y la interpretación diremos que es un proceso de investigación para determinar el significado del texto. Subrayen esto, la palabra clave ahí es un proceso de investigación. Es decir, que no se da de una, sino que requiere de un trabajo que lleva tiempo, que exige dedicación. Hay que tener paciencia para poder interpretar prolijamente un texto. Es un proceso de investigación para determinar el significado del texto. Y hay tres preguntas que son claves allí que debemos hacernos. Por ejemplo, la primera es: ¿cuál es el mensaje o tema central del pasaje? ¿Cuál es el mensaje o tema central del pasaje? ¿Qué está enseñando el autor? ¿Qué está diciendo el autor con lo que escribió allí o con lo que pronunció? En el caso, por ejemplo, si seguimos las enseñanzas de Jesús, vamos a ver que cuando él, por ejemplo, enseñaba una parábola, tenía un tema, ¿no? Un tema. ¿Cuál era el tema? Entonces, cuando uno descubre cuál es el tema, comprende todo lo demás. Pero partimos de descubrir cuál es el mensaje o tema central del pasaje. Segunda pregunta es: ¿qué propósito tenía el autor al comunicarlo? ¿Por qué enseñó de esta manera? ¿Qué quería comunicar? Y en tercer lugar, ¿qué entendieron sus primeros lectores? Y esto es importante, porque hay cosas que se dicen en las Escrituras que son incomprensibles para nosotros porque obedecen a conocimientos de otra época, o también tiene que ver con conocimientos de determinadas cosas que nosotros hoy ignoramos. Aquellos que conocen de agricultura pueden interpretar cuando, por ejemplo, Jesús hablaba a través de parábolas, utilizando estas metáforas que hacían a la agricultura. Pero tienen que entender que la agricultura, en el lugar donde Jesús vivía y desarrollaba su enseñanza, era con métodos de trabajo distintos al que utilizamos acá. Por ejemplo, el mismo hecho del pastor de ovejas. El pastor de ovejas de Oriente Medio, el pastor de ovejas de allí de Palestina, no es el mismo trabajo que el que desarrolla el pastor de ovejas de acá de la meseta, por ejemplo, ¿no? Son dos maneras distintas de pastorear las ovejas. Por eso que cuando Jesús dice: las ovejas conocen, oyen mi voz, las ovejas me siguen,
bueno, un campesino de acá que arrea miles de ovejas, no puede decir lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, es importante qué entendieron los primeros lectores, qué entendieron los primeros lectores acerca de esa enseñanza, y también cuando vamos a las epístolas, o cuando vamos al Antiguo Testamento o a cualquier parte. Bien, vamos a pasar a la segunda placa, y vamos a ver entonces cómo se inicia este proceso de investigación, Y el primer paso es que este proceso de investigación comienza con una buena observación del texto. Comienza con una buena observación del texto. En la práctica, se trata de un proceso de ida y vuelta entre observación e interpretación. Por eso que le decía, en un momento no es que dejamos de lado la observación para meternos ahora en algo diferente que la interpretación, ¿no? Porque hay permanente interacción entre estos dos puntos del método de comprensión de las escrituras. Quiere decir que cuando yo intento interpretar, más de una vez tengo que volver a observar el texto. Cuando yo trato de interpretar una palabra, tengo que volver a observar el texto. O sea que no hay un desprendimiento y no son cosas separadas, sino interrelacionadas una con la otra. Bien, entonces, pasamos al tercer paso. Y este es que continúa con el segundo paso, perdón, continúa con el uso del lenguaje. Es importante aquí el uso del lenguaje, el uso de las palabras, el sentido literal y el sentido figurado de las palabras. Ha habido mucha confusión cuando no se ha leído correctamente, dándole el sentido que las palabras tienen en el texto. Cuando hablamos de sentido literal, hablamos de aquellas palabras que se leen y se comprenden de una lectura llana y sin darle una segunda interpretación. Estaba leyendo en estos días acerca de la multiplicación de los panes y los peces, y a alguien que intentaba explicar esto decía, la parábola obedece. No, eso no es una parábola. Ahí es literal, lo que ocurre allí no es ningún sentido figurado, es la palabra, el milagro se produjo, es decir, se multiplicaron los panes y los peces, no es una parábola. Entonces, a veces no podemos llegar a confundirnos y perder de vista el sentido literal. ¿Por qué es importante el sentido literal? Porque es el primer sentido con el cual nosotros nos acercamos al texto bíblico. Es lo primero, nosotros tenemos que ir leyendo las escrituras dándole el sentido literal del texto, siempre y cuando ese texto no me esté indicando que no debe ser tomado en un sentido literal. Por ejemplo, si yo leo Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no voy a estar buscando allí lenguaje figurado, sino que estoy buscando allí el sentido literal. Así dice la Biblia, así sucedió. Así sucedió. Aunque para el que no cree en las escrituras, va a usar allí el mito, va a alegorizar y un montón de rebusques con tal de negar la literalidad de las escrituras. El sentido figurado tiene que ver con que hay textos donde ciertas palabras deben interpretarse en sentido figurado. El sentido figurado es algo que nosotros usamos permanentemente. Por ejemplo, yo ahora estoy tomando agua y podría decir, estoy muerto de sed. Ustedes saben que yo estoy hablando en sentido figurado. No es que estoy muerto, sino que estoy poniendo énfasis en un estado que yo tengo, porque tengo mucha sed. Entonces estoy usando allí la figura de la hipérbole. Estoy haciendo una exageración. No es real, pero da un sentido y da un significado poniendo énfasis en aquello que yo quiero decir. Siempre estamos usando el sentido figurado. Por ejemplo, decimos, te dije 1.000.000 de veces. Las madres le dicen eso a los hijos, por ejemplo. Te dije 1.000.000 de veces que no hagas tal cosa.
No, no se lo dijo, no, le dijo 1.000.000 de veces, lo entendemos y ni siquiera preguntamos si eso es verdad, porque ya damos por sentado que está hablando en un sentido figurado. O también la esposa le dice al marido, ¿no? Te dije 1.000.000 de veces que colgaras eso en este lugar, y nunca dijo 1.000.000 de veces. Pero por ahí, no, 999.000. Entonces, el sentido figurado lo entendemos porque en las Escrituras abunda el sentido figurado. Jesús utilizó muchísimo esta manera de comunicarse. Cuando, por ejemplo, él dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Está usando el sentido metafórico. Está utilizando allí la planta de uva, está llevando a observar esa planta de uva, cuál es su estructura. Allí está la planta, después están los pámpanos, después está el fruto y todo lo demás, y a partir de esa figura, él da una enseñanza. Pero allí hay un sentido figurado, y nosotros podíamos buscar sentido figurado un montón, y hay figuras literarias o figuras de dicción. Alguien dijo que hay más de 300 figuras de dicción, no lo sé, pero hay algunas que son fundamentales en las Escrituras. Por ejemplo, les voy a mencionar algunas. No lo voy a explicar. El símil, la metáfora, la hipérbole, la metonimia, la sinécdoque, la prosopopeya o personificación y la ironía, bueno, son figuras literarias, algunas de las muchísimas que se usa en las Escrituras. Entonces, cuando nos acercamos al texto, tenemos que observar el uso que se da a las palabras o a distintas expresiones. Vamos a ir a la otra placa. Tercer punto, comprender su significado original. Comprender el significado que tenía el pasaje para su primer destinatario. ¿Qué quería decir en esa época? Había un librito clásico que creo que se llama algo así como usos y costumbres del tiempo bíblico o algo así, y que uno podía leer en sus páginas, por ejemplo, si veíamos la palabra vasija, que era una vasija en ese entonces, para qué se usaba, etcétera, herramientas, por ejemplo, y un montón de otras cosas que tenían un significado en ese tiempo para aquellos que oían esas palabras. Tenía significado para los primeros destinatarios. ¿Qué quería decir eso en esa época? Porque vamos a encontrar un montón de cosas que ya perdieron su uso en el tiempo. Y además de comprender, debemos considerar que las palabras van mutando en su significado, en el tiempo y también en la cultura. Una palabra, por ejemplo, como la palabra humilde, en las Escrituras la palabra humilde nunca es sinónimo de pobre. Pero nosotros, por ejemplo, decimos, para señalar a alguien que es pobre, decimos una persona de humilde condición. Y hacemos referencia a su pobreza económica. Pero el sentido en las Escrituras no es el mismo. Entonces, ¿por qué va mutando? Va mutando porque con el uso la palabra llega a tener otro significado en distintos lugares. Y un método que siempre fue casi en el tiempo anterior y posterior a la Reforma, este método que comenzó a aplicarse trajo muchísima luz a aquellos intérpretes de las Escrituras que buscaban seriamente conocer más de la palabra de Dios, que es el método gramático histórico. Un método clásico e ineludible cuando uno quiere interpretar las Escrituras. ¿Qué significa? En ese método gramático histórico estamos hablando del significado de las palabras, la etimología de las palabras, pero también estamos hablando en el contexto en que se usaba esa palabra. Significado de las palabras en su contexto histórico. Y nos vamos a dar cuenta
como decía anteriormente, que hay palabras que fueron modificándose en el tiempo y comenzaron a adquirir otro sentido, que no era el sentido que estaba en las Escrituras. Entonces nosotros tenemos que descubrir a través de este método gramático e histórico el significado de las palabras en su contexto cultural e histórico. En cuarto lugar, el otro paso es comprender, en este proceso de interpretación de las Escrituras, comprender su significado coherente. ¿Qué significa? Hay un principio que se sostiene y que fundamenta seriamente y con seriedad lo relacionado al mensaje de las Escrituras. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, la interpretación la encontramos dentro de la Biblia misma. Por lo tanto, hay que buscar el significado coherente que armonice la parte con el todo, así como lo están leyendo ustedes ahí. Así que si la voz no me ayuda, ustedes ya tienen la placa ahí y pueden leerla bien. Se interpreta la Biblia a sí misma, por lo tanto, hay que buscar el significado coherente que armonice la parte con el todo. Una breve explicación de esto. Cuando nosotros leemos un texto, tenemos que ir al contexto, por aquello clásico dicho 1000 veces, que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, y es una gran verdad, que lo repetimos hoy también. Pero que nosotros tenemos que buscar, por ejemplo, si un texto despierta cierta inquietud, porque conocemos el contexto de las Escrituras, tenemos que ir a buscar precisamente en ese contexto con qué armoniza o con qué se contradice si supuestamente hubiera una contradicción. Un ejemplo, Jesús dice en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, no puede ser mi discípulo. Pero Pablo dice en Efesios 6:2, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esta aparente contradicción? Que no hay ninguna contradicción, pero requiere que nosotros investiguemos para encontrar la coherencia en una aparente contradicción. Esto creo que lo entienden. Entonces, eso enriquece mucho el significado, por ejemplo, de lo que expresó Jesús. Pablo de ninguna manera está contradiciendo a Jesús, ni Jesús de ninguna manera está contradiciendo a Pablo, porque la palabra en su totalidad es inspiración del Espíritu Santo. Y Jesús hablaba inspirado por el Espíritu Santo y Pablo escribía inspirado por el Espíritu Santo. Así que la palabra tiene una perfecta armonía y coherencia. Solamente requiere que trabajemos con dedicación, muchas veces con esfuerzo, porque hay textos que son de difícil interpretación. Entonces, a veces esos textos de difícil interpretación puede desalentar a alguien que no tiene experiencia en ese trabajo de interpretar. Entonces, para no desalentarse, más vale ir creciendo, adquiriendo mayor habilidad en la interpretación para luego ir a esos textos difíciles. Pero no pretendamos hacer la jugada de Messi cuando lo único que sabemos es que la pelota es redonda y hay que patearla para adelante, por ejemplo, ¿no? Entonces, en las Escrituras, cuando uno se lanza a la investigación, tiene que ir con lo básico y avanzando. Y siempre digo que cuando uno va leyendo y hay cosas que uno no entiende, uno las puede dejar de lado, pero sí tomar lo que allí está entendiendo. Porque eso es lo que Dios quiere decirte en ese momento. Y después nos va a decir otras cosas con el mismo texto. Y te vas a asombrar cuando en el transcurrir del tiempo, lo que habías leído hace 10 años atrás, ahora lo comprendes de otra manera. No es que signifique otra cosa, sino que ahora podés profundizar en el tema. Pero siempre teniendo en cuenta
que las escrituras no se contradicen, sino que hay absoluta coherencia y armonía en la palabra de Dios. Y en quinto lugar, cómo investigar los puntos difíciles. Y ahí, en relación a lo que veníamos diciendo anteriormente, cuando encontramos palabras o frases difíciles de entender, podemos recurrir a algún comentario bíblico o diccionario bíblico. Son herramientas fundamentales. Tener un buen comentario bíblico o tener un buen diccionario bíblico que sea libros o literatura de confianza. Porque si ustedes, por ejemplo, googlean buscando acerca de la deidad de Jesucristo, qué quiere decir allí con que el verbo fue hecho carne, y caen googleando en la página de los testigos de Jehová, obviamente que van a tener una interpretación absolutamente errónea. Entonces, ojo con googlear todo creyendo que todo, porque se usan las escrituras, todo vale y todo es correcto. Siempre hay que buscar páginas donde esté la declaración de fe. Cuando ustedes revisan la declaración de fe, entonces pueden ir con confianza. Tienen que buscar cosas que sean confiables. Y si se encuentran con dudas sobre algo, consulten, que siempre va a haber alguien que les va a orientar. Google tiene un montón de recursos ahora, muchísimos recursos, pero tienen que tener cuidado de dónde toman esos recursos. Entonces, ya estamos lamentablemente dejando de usar los libros físicos en papel, ¿no es cierto? Pero el tener un comentario bíblico, un diccionario bíblico, un manual bíblico, una buena concordancia, que ahora también la concordancia la usamos con la versión 60 solamente, pero son herramientas que son fundamentales para tener. Y otro aspecto, otro punto así que aparece, nuestro enfoque no debe ser qué pasaje respalda lo que yo digo, sino qué quiere comunicarme Dios en este pasaje a la luz de toda la Biblia. Con ello hay que tener cuidado, porque algunos buscan texto que respalde lo que ellos quieren decir. Y con esto se ha incurrido en un montón de enseñanzas. Y no es que sean neófitos, ¿eh? Yo escucho a veces gente que tiene doctorados en teología diciendo cualquier barrabasada porque tienen ganas de imponer una práctica, por ejemplo, y que no saben cómo ponerla y la imponen usando algunos textos que respalden lo que ellos quieren decir. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, sino que lo que busquemos es qué quiere comunicarme Dios en este pasaje a la luz de todas las escrituras. Y vamos a cerrar esta parte diciendo que al final el propósito de la interpretación bíblica, y ya habíamos leído un par de miércoles antes, habíamos leído el texto de Nehemías 8, versículos 1 y 8, lo vamos a volver a leer. Dice: entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Ellos leían con claridad el libro de la ley y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Creo que este pasaje encierra todo lo que nosotros pretendemos transmitir en este momento. Y ya cierro diciendo esto. En este texto observemos estos, simplemente. Primero, ¿cómo leían ellos las escrituras? Leían con claridad. La observación. Leían con claridad, prestando atención a las palabras. Leían con claridad. ¿Qué hacían también? Interpretaban las escrituras a la luz de toda la palabra. Y luego la intencionalidad, el objetivo era comprender la lectura y hacerla comprender como hacían los levitas en ese día. Así que bueno, ya vimos la observación,
Hoy vimos algo de lo que es la interpretación bíblica. Hay muy buen material de lo que se llama hermenéutica bíblica, que si alguien quiere recibir algo me manda después y yo les puedo mandar algunos PDF que pueden consultar y les va a venir bien. Terminamos acá. Y el próximo miércoles estaremos mirando la otra parte de este método, que es la aplicación de aquello que hemos observado, de aquello que hemos interpretado, cómo lo aplicamos a nuestras vidas. Amén. Que Dios bendiga y que los entusiasme también esto, el tema de leer las Escrituras, interpretando, comprendiendo y fundamentalmente aplicando las Escrituras a la vida. Bien, vamos a compartir ahora un tiempo de oración. Como siempre hacemos, los que están en Zoom se agrupan allí, van a ser coordinados por Ivonne o por Ariela, hoy no sé a quién le toca, y vamos a compartir temas de oración. En el grupo que les toque, compartan los temas con aquel con quien van a orar. Pero creo que todos debemos orar por la situación que estamos viviendo, especialmente la situación que estamos viviendo en nuestra provincia y en nuestras comunidades. El contagio del COVID está, no sé ustedes, pero ya ha llegado a un punto donde uno tiene personas conocidas, personas dentro de la familia, gente que se ha contagiado y que de pronto han tomado todos sus cuidados, etcétera, etcétera, pero de pronto las personas con quienes ocasionalmente tuvieron un contacto no se cuidaron. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque nos preguntamos, no podemos vivir encerrados porque siempre alguna cosa hay que salir a hacer. Pero busquemos de cuidarnos lo más que podamos, lo más que podamos. Como creyentes esa es nuestra responsabilidad, porque cuidándonos nosotros, cuidamos a los demás también. Y damos también testimonio de que obedecemos las normas que se establecen, que no nos gustan para nada, pero que están establecidas y que debemos obedecerlas. Y si mi pensamiento es este, si el Señor permite que yo me contagie, no me reprochará el Señor de que no fui cuidadoso, sino en todo caso está su voluntad permisiva y será que Él quiere hacerme pasar por una prueba más. Espero que no me escuche con lo que estoy diciendo y que me deje pasar de largo, porque ustedes saben que estoy en inferioridad física como para soportar eso, así que esperemos que no suceda. Y si llega a suceder, que el Señor se glorifique haciendo un gran milagro de que me permita atravesar. Pero bueno, oremos mucho por eso. Oremos también por la situación social de nuestro país. No solamente está complicado por la pandemia, está complicado también por los intereses políticos, los errores, los pecados, la corrupción. No ayuda. La verdad que no ayuda para nada eso. No ayuda para nada. La enfermedad parece que se agrava cuando hay la corrupción moral es un caldo de cultivo para que la enfermedad siga haciendo estragos. Entonces, oremos para que haya realmente arrepentimiento, quebrantamiento y buscar al Señor y dejar de ser soberbios y creer que tienen la fórmula del éxito, porque tienen que reconocer que no la tienen y que están fracasando. Y esta pandemia, si algo está enseñando en el mundo entero, es decirle al hombre que el hombre no lo puede todo. Pero Dios está con nosotros. Y Dios está con nosotros, como diría Jeremías, como un poderoso gigante a nuestro lado. Así debemos sentirlo al Señor. Así que bueno, oremos al Señor, compartamos nuestros temas de oración
recordemos a aquellas personas que están pasando por esta enfermedad, oremos mucho por ellas también. Sin más, y esperando vernos el próximo domingo, ahora nos dedicamos a la oración y ya cada uno va cerrando desde su lugar y seguramente la cena nos espera después. Pero antes vamos a orar. Les pido algo también que hice el otro día y que hicimos y fue realmente muy lindo, es que directamente oren y graben la oración. Yo sé que algunos tienen como un prejuicio respecto a eso, pero es hermoso poder escuchar las voces. Quiero decirles que algunas voces de ustedes hace meses que no las escucho. Entonces me encantaría escucharlos orar y no necesitamos ser tan cargados de palabras para orar, simplemente lo que escribimos podemos decirlo en oración, ¿no? Señor, yo te pido tal cosa, o yo te doy gracias por tal cosa, y ya está. Pero anímense, fueron muchos los que el otro día se animaron. Así que esperemos que sean muchos más, porque de esa manera también nos sentimos más cerca entre nosotros. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos bendiga antes de dedicarnos entonces a este tiempo especial. Señor, te damos muchas gracias por esta reunión, te damos muchas gracias por poder compartir juntos este momento tan especial para nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y ahora te damos gracias porque vamos a entregarnos a la oración. Sí, Señor, vamos a entregarnos a la oración, vamos a clamar en el nombre de Jesús y vamos a ponernos bajo tu poderosa mano de protección, como lo hemos hecho hasta aquí. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en nuestras oraciones y que disfrutemos también de compartir juntos este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Que el Señor les bendiga y nos dé